Muy buenos días, es un gran placer encontrarnos para meditar la palabra de Dios. En este caso es el Salmo 119 en su versículo 115, que dice así: Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿De quién está hablando el salmista cuando se refiere a los malignos? No precisamente a los incrédulos, sino de aquellos que se dicen creyentes y se rebelan contra la voluntad de Dios, como bien dijera el profeta Jeremías cuando pregunta en el versículo 22 del capítulo 31 de su libro: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? También Santiago, capítulo 4, y los versículos 13 al 17, aclara esto de los malignos diciendo: Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A esta clase de creyentes que tienen la voluntad de Dios como una historia aprendida de memoria, pero no practicada, se está refiriendo el salmista cuando dice: apartaos de mí, malignos. Una cosa es la determinación de hacer el bien y otra muy distinta, la autosuficiencia. Estas dos se distinguen porque la determinación de hacer el bien puede ser guiada por la voluntad o mandamientos de Dios, a la cual el hombre determina conscientemente someter su voluntad. En tanto que la autosuficiencia en el creyente es el pecado de creerse dueño del plan de Dios o de su obra. Ninguno de nosotros puede atribuirse mérito alguno en el servicio del Señor, a no ser el hacer lo que debíamos hacer. Y si lo debíamos, no hicimos más que pagar la deuda. Por esta razón, Jesucristo les propuso un ejemplo diciendo en San Lucas, el capítulo 17, los versículos 7 al 10, que dicen así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate en la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Ser un hijo de Dios no tiene que ver con lo que no hago o mi actitud pasiva, sino con el hacer la voluntad de mi Padre Celestial o actitud activa. Y esta acción es la prueba de la santidad. Maligno es todo aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. La soberbia de la hiperactividad a la que nos lleva la autosuficiencia nos conduce a hacer las cosas para nuestra autosatisfacción, acciones para hacernos ver. En tanto, Dios nos demanda hacer su voluntad con agrado. El Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Vivir en santidad es vivir haciendo la voluntad de Dios con agrado. Quizás nos preguntemos a estas alturas, ¿por qué el salmista dice apartaos de mí malignos? Veamos un ejemplo. El rey Saúl recibió una orden de parte de Dios y no la cumplió. El siervo que no cumple las órdenes que Dios le da es desechado como lo fue Saúl, porque cada orden que emana del trono de Dios tiene que ver con una batalla entre la luz y las tinieblas y tiene repercusiones eternas. Si bien Dios buscará a otro para que quiera obedecer cada vez que yo no lo quiera hacer, Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y evidentemente, el salmista quería apartarse de aquellos que maliciosamente desparramaban, obedeciendo al Dios del egocentrismo. Y para evitar todo contagio, puesto que la rebeldía es una plaga contagiosa que puede convertirse en una epidemia, como ocurrió con la rebelión de Coré. Y se refugió vacunándose con la única, el salmista se refugió vacunándose con la única vacuna efectiva, diciendo, yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Quiera Dios añadir a esta cortita meditación su gracia y su Espíritu Santo nos revele la profundidad de estas verdades que encontramos en el Salmo 119 y que las encontramos en todas las Escrituras. Pero bueno, Dios les bendiga muy ricamente. Gracias por escuchar. Amén.